Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que tengas un excelente día. Mi nombre es Dante Eduardo Vega León y si deseas aprender sobre contabilidad, tributación, finanzas, laboral, finanzas personales también, te invito a suscribirte al canal de Business Amor. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Business More, bienvenidos a nuestro curso de alta especialización, analista contable, tributario, laboral. Sean ustedes bienvenidos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y mejor aún, un excelente inicio de semana. Vamos a trabajar o vamos a continuar trabajando con el desarrollo de la determinación del impuesto a la renta anual. En la clase pasada hemos trabajado mm, esta parte, el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, lo hemos desglosado, lo hemos analizado, hemos visto los conceptos de acuerdo al artículo 37, un pequeño párrafo, el primer párrafo del artículo 37. Hemos puesto de ejemplo las adiciones, las deducciones. Creo que los conceptos quizás nos faltó un poquito para terminar y luego entrar ya al caso práctico. La definición de términos, ¿no? Hay que tener claro lo que son las adiciones. Ciertamente en la clase se concluyó que se llaman adiciones porque aumentan la renta neta imponible, que es el importe al cual la SUNAT le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta y por ende, al aumentar la renta neta imponible, aumenta por default, por defecto, por consecuencia lógica, el impuesto a la renta eh, resultante, neto, es decir, en general, ¿bien? Las adiciones son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Eso es una adición. También pueden ser, bueno, eso después, ¿no? Eh, Tenemos adiciones temporales y adiciones permanentes. Adiciones permanentes son gastos que la SUNAT no aceptará jamás, ¿no? Son gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás, como multas, intereses, por allí gastos ajenos al giro del negocio, egresos sin sustento, cualquier excedente del límite establecido en la ley es una adición permanente. Una adición permanente también es lo que anteriormente fue una deducción temporal. Si yo el año pasado tuve una deducción temporal por algún concepto, de repente por arrendamiento o leasing, esa deducción temporal en los siguientes o en el siguiente ejercicio, dependiendo de las características particulares, se convierte en adición permanente. ¿De acuerdo? La adición temporal son gastos contabilizados que la SUNAT puede aceptar o no en ejercicios posteriores, dependiendo de que nosotros cumplamos con los requisitos. Bien, son temporales porque no me va a aceptar en este ejercicio, pero sí lo va a aceptar en el siguiente, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre pues un robo que es una pérdida extraordinaria, tiene ciertos requisitos, ¿no? Me robaron en el 2022, pero contablemente he disminuido todo lo que me han robado, ¿no? Mi propiedad, planta de equipo, mi inventario, los muebles, lo que fuera lo he mandado al gasto, es un gasto extraordinario. Contablemente está bien, tributariamente no me lo van a aceptar hasta que cumpla ciertos requisitos. Ya en el 2023 cumplo los requisitos y me aceptan ese gasto en el 2023. Yo ya no lo voy a registrar en el 2023 porque ya está registrado en el 2022. Por lo tanto, en el 2022 es una adición temporal que ciertamente se va a convertir a la hora de que nosotros, o en el ejercicio en que nosotros cumplamos con los requisitos o características particulares del gasto, se va a convertir en una deducción permanente. Así como la deducción temporal se convierte en una adición permanente, la adición temporal se convierte en una deducción permanente, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llaman adiciones? Lo que les explicaba, ¿no? Porque aumenta la renta neta imponible y por default aumenta el impuesto a la renta resultante. Deducciones.
Nos habíamos quedado en deducciones, recuerdo bien. Por eso he avanzado un poco rápido en las adiciones, perdón. Deducciones es un beneficio fiscal. Es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. Tenemos deducciones temporales y deducciones permanentes. A ver, las deducciones permanentes es un beneficio tributario o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales, ¿no? Por ejemplo, una adición temporal del 2022, de repente son vacaciones de los trabajadores que no se le han pagado, se han devengado, se han deducido contablemente, pero yo no lo he, no he pagado, ¿no? La ley del impuesto a la renta establece que para que puedas deducir un gasto para efectos del impuesto a la renta, debes haberle pagado un gasto de renta de quinta categoría como es las vacaciones. Entonces, en el 2022 es una adición temporal. Entiendo en el caso práctico que yo he pagado todo en el 2023. Entonces, todo lo que fue adición temporal en el 2022 se convierte en el 2023 en deducciones permanentes, ¿correcto? Pero también son beneficios tributarios. ¿Cómo es un beneficio tributario? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez la ley Pulpín, ¿no? Por eso apareció este término Pulpín. Porque, no sé, hubo ahí algunos, no sé, desbaratados, congresistas que hicieron o trataron de, no, sí se hizo la ley, pero se derogó, eh, de que había ciertos incentivos, digamos, para empresarios que contraten a personas de 18 a 23 años, por ejemplo. No, no tengo la ley clara porque era un absurdo, pero limitaba muchos derechos, por eso que salió, se puso como cliché la ley Pulpín para que los jóvenes trabajen, etcétera, pero le estaban quitando derechos. Entonces era un beneficio tributario, sí, pero transgrediendo la integridad del trabajador. Entonces se fue al tribunal y resultó inconstitucional, ¿no? Entonces no surgió. La parte constitucional no me importa ahora, la parte tributaria sí. ¿Qué es lo que, qué es lo que puede decir una norma de esas características? Que si tú contratas a ciertas personas de 18 a 23 años, entonces yo te voy a, por ejemplo, ¿no? Si tú has gastado pagándole a estos trabajadores, no sé, 100.000 soles, yo te agrego un 30% adicional. Tú tienes el beneficio tributario que aparte de los 100.000 soles que le has pagado en todo el año por su trabajo, yo te voy a permitir como SUNAT 30.000 soles más. ¿Cómo yo lo puedo traducir a números? Mira, esta es la parte tributaria. En nuestro caso práctico anterior fue un ejemplo así de números al azar. Teníamos un resultado antes de adiciones y deducciones de 300.000. Tenemos una adición permanente de 200.000, la renta neta imponible 500.000. Por lo tanto, mi impuesto a la renta es 50.000. Yo aquí voy a copiar los números y voy a agregar aquí la deducción permanente. A ver, deducción permanente. Bueno, beneficio tributario, ¿no? Ya está. Entiendo que los 100.000 soles que yo les he pagado a los trabajadores están aquí, dentro del costo, dentro del gasto administrativo, dentro del gasto de ventas, cualesquiera que sea. Dante, pero puede estar dentro del costo, por supuesto. Si es una empresa de servicio, puede estar dentro del costo. Si es una empresa industrial, también puede estar dentro del costo. Si es una empresa comercial, no. Pero el ejemplo vale para todo, ¿no? Para industrial, comercial, lo que fuera. Entonces yo pagué 100.000, ya está aquí deducido, ¿no? Quedamos en que esta es una deducción, el costo, el gasto es una deducción, porque para la SUNAT es eso, la deducción de la renta bruta, que son todos tus ingresos. De esos 100.000 soles, la ley dice, oye, yo te voy a otorgar el 30% de todo lo que estés gastando contratando a jóvenes de 18 a 23. Es un ejemplo, yo ni siquiera leí esa ley por lo absurda que fue. Entonces, para mí es una deducción permanente, un beneficio tributario, 30.000 soles. Mi renta neta imponible ya no va a ser 500.000, sino va a ser 300.000
más 200.000 igual 500.000 menos la deducción permanente de 30.000. Y automáticamente cambia, a ver, acá le voy a poner con numeritos, automáticamente cambia la renta neta imponible y cambia el impuesto a la renta. Deduce, disminuyó. Antes era 500.000, ahora 470.000. Antes era el impuesto a la renta 50.000, ahora es 47.000. Disminuyó, ¿correcto? Por eso se llama deducción, porque disminuye la renta neta imponible y por default o consecuencia lógica también disminuye el impuesto a la renta resultante. Excelente. Eso es un beneficio tributario. Existe un beneficio tributario para contratar o como incentivo para contratar a personal con discapacidad. Bien, deducciones temporales, conocidos como escudos fiscales. Es conocido como escudo fiscal porque te protege ciertamente, digamos en el 2022, 23, pero en los siguientes años se va a convertir en una adición permanente. Es decir, lo que ahora dejas de pagar, deducción es dejar de pagar un poco de impuesto a la renta, lo que ahora dejas de pagar lo vas a pagar en el siguiente o siguientes ejercicios según sea el caso. Conocidos como escudos fiscales porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. Ciertamente van a ser adiciones permanentes en futuros ejercicios siempre y cuando se cumplan las características. ¿Me puedes brindar un ejemplo, por favor? Un ejemplo de deducciones temporales. ¿Me podrías brindar un ejemplo de deducción temporal? A ver, ¿están ahí, chicos? Un ejemplo de deducciones temporales o un ejemplo de deducción temporal. Vamos, un ejemplo. O si es que no lo tienen en la mente, digan que no, pues no tenemos, no me acuerdo, no sé, otros, ninguna de las anteriores. Ciertamente no hay muchos ejemplos de deducciones temporales, son limitados. En las adiciones temporales permanentes hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero en las deducciones temporales es bien limitado. Unas vacaciones no gozadas son adiciones temporales y posteriormente se van a convertir en deducciones permanentes. No son deducciones temporales. Eh, Otro ejemplo, vamos de pasada, vamos limpiando dudas, resolviendo entuertos. Ingresos por intereses. Ingresos por intereses. Ya yo lo reconozco como ganancia, estoy aumentando. Mm, a eso te refieres, supongo. A ver, user, eh, yo tengo ingresos por intereses. Reconozco el ingreso en un ejercicio, en el ejercicio 2022. Por ende, aumenta mi renta bruta, aumenta mi renta neta imponible. Posteriormente, deducciones temporales, no me cuadra por ahí, ¿no? Depreciación otorgada como beneficio tributario. Ese es un ejemplo de deducción temporal, ¿no? La diferencia de las tasas depreciativas o de depreciación con respecto a la depreciación acelerada en cuanto nosotros adquirimos algún bien por la modalidad de arrendamiento financiero o leasing, ¿no? Ese es un ejemplo, es de los más usados porque es el más clarito de entender y de explicar de deducciones temporales. Ciertamente van a tener más trabajo en lo que son adiciones temporales y permanentes y deducciones permanentes. Las deducciones temporales son bien limitadas y vamos a ver una nada más en el caso práctico. ¿Por qué se llaman deducciones? Porque disminuye la renta neta imponible, por ende también disminuye el impuesto a la renta resultante. La renta neta imponible es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. No es el resultado antes de, no es
la utilidad operacional, la utilidad antes de participación, el resultado del ejercicio, ¿no? La renta neta imponible es aquel importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? El impuesto a la renta resultante, aunque parezca redundante, es el impuesto a la renta que resulta a pagar a la administración tributaria. Muchas veces no es igual al impuesto a la renta corriente neto, porque el impuesto a la renta corriente neto es el que afecta al ejercicio, impuesto a la renta del ejercicio también le llaman, ¿no? Es lo que está en la cuenta 88, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio. A ver, en este caso práctico, no siempre deben tener claro ustedes, no siempre este impuesto a la renta es igual a este impuesto a la renta. Este es un estado financiero, es un estado de resultados. Este impuesto a la renta está en la cuenta 88, está en la cuenta 88, que es impuesto a la renta del ejercicio. Impuesto corriente, neto, impuesto a la renta corriente del ejercicio. Yo estoy aquí simplemente simplificando, ¿no? En cambio, este impuesto a la renta es la cuenta 40, ¿no? Es el pasivo por pagar, pasivo por pagar. No necesariamente es igual, no necesariamente es igual. Este es un estado financiero, un estado de resultado. Esto es una hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta. Esto es eh, eh, realizado, no es contable, es tributario, ¿de acuerdo? Puede ser igual en algún caso cuando no haya diferencias temporarias, pero eso no sucede a menudo. Bien, bien, ahí está. Disculpe. Bien, ahí está, perfecto. Entonces ya teniendo en cuenta estos datos, nosotros podemos empezar a trabajar ya, en el caso práctico. En este caso práctico. Determinación del impuesto a la renta anual 2022. Para eso debemos tener un estado de resultados. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Listo. Dependiendo del caso práctico, yo puedo cambiar las ventas netas, el costo de ventas, los datos de aquí, ¿no? Puedo ponerle ingresos financieros. Lo cierto es que eso no tiene mucha relevancia porque lo que importa son la aplicación de las adiciones y deducciones, cómo se hace. Aquí están los gastos necesarios para producir la renta bruta, gastos para mantener la fuente generadora, renta bruta, deducción, renta bruta, bien. Todo está bien explicadito. Ahí está el estado de resultados. Aquí tiene una fórmula que voy a borrar. Está bien. Tenemos una venta neta de 20 millones, utilidad bruta de 12 millones, descontando los 8 millones de costo de venta. Tenemos gastos operativos de 6 millones, gastos financieros de 1 millón y un resultado antes de participaciones de 5 millones. Luego vienen las participaciones y luego vienen resultados antes de impuestos. Cuando la empresa tiene participaciones hay una pequeña complejidad. Hay una pequeña complejidad porque nosotros no calculamos solamente o no aplicamos adiciones y deducciones solamente para la determinación del impuesto a la renta, sino también para la participación de los trabajadores. Entonces yo debo hacer una hoja de trabajo para determinar las participaciones y el impuesto a la renta y después acomodarlo dentro de mi estado de resultados las participaciones que voy a reconocer y volver a hacer otra hoja de trabajo para para no mostrarlo allí como, como un concepto adicional de cálculo, sino como parte de los gastos corrientes. Esto es por si no me equivoco, por la NIC de beneficios sociales de los empleados. Bien. Eh, Nosotros al inicio tenemos que jalar estos 5 millones. Estos 5 millones contablemente se llama resultado antes de participaciones, pero cuando pasa a la parte tributaria, que es la determinación del impuesto a la renta anual 2022, el mismo importe tiene otro nombre. Es el mismo importe, pero ya tiene otro nombre. Entonces tenemos que darnos cuenta
¿En qué momento termina lo contable y empieza lo tributario? Porque lo tributario es una hoja de trabajo. Puedo cometer errores o no, es indistinto, saber o no saber, indistinto, pero es una hoja de trabajo, no es un estado financiero. El mismo importe se convierte en mi resultado antes de adiciones y deducciones. Y empiezo a trabajar con las adiciones permanentes, adiciones temporales y deducciones temporales. Por ahí le puedo agregar una deducción permanente si es que es necesario. Si no, trabajamos con lo que tenemos. ¿Cuál es el caso práctico? El caso práctico es el siguiente, ¿no? La empresa Capra Perú SAC inició operaciones el 1 de enero del 2021. Se dedica a la compra y venta de artículos de construcción. ¿Por qué es necesaria esta información? Porque me indica el porcentaje de participación. También me indica que el costo de ventas es mercaderías para efectos del llenado del formulario virtual 710. La tasa de participaciones en el caso de empresa de compra y venta retail es 8%. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2022, presenta la siguiente información. La empresa pertenece al régimen general. ¿Puedo ponerle aquí régimen MIPE tributario? ¿O está bien general? Depende de ustedes. ¿Está bien general o MIPE tributario? ¿Cuál desean ustedes que se trabaje? ¿Aló, aló? ¿Están ahí? Régimen MIPE tributario. Excelente, bien. Régimen MIPE tributario. Ya está. Mm, ya, para hacer régimen MIPE tributario, mis ingresos no deben superar 1.700 por, me parece que en el 2022 era 4.600. Ya hasta 7 millones. No me va a permitir llenar la información. Mm, entonces aquí le pongo 7 millones. Aquí le pongo 3 millones. Aquí le pongo 1 millón. Aquí le pongo otro millón. Ya está. 1 millón. Listo. Empezamos. No debe repartir utilidades. En realidad, el régimen tributario no tiene nada que ver con la repartición de utilidades, ¿no? Eh, Quizás es una pequeña duda allí que queda, pero los requisitos para que uno reparta utilidades o las características que debe tener una empresa que reparte utilidades es que, así parezca redundante, primero tenga utilidades y en promedio tenga más de 20 trabajadores en el año. Cualesquiera que sea el régimen tributario o laboral, debe repartir utilidades y cumple estas dos premisas, ¿no? Me parece que, y aparte estamos hablando del régimen tributario, ¿no? Tenemos 4 regímenes tributarios. Tengo entendido que las MIPE no dan utilidades. No, no, no. ¿Podrías indicar el reglamento? No, 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 no tengo el... Es decir, a ver, todas las empresas están obligadas a repartir utilidades cuando cumplen esos dos requisitos, que sus trabajadores excedan en promedio los 20 trabajadores, es decir, que lleguen a 20.5 por lo menos y se redondea a 21, y que hayan tenido utilidades. Ahora, depende de cada régimen,
estrictamente las características de repente que no repartan utilidades. Eso podría estar en el régimen, los regímenes laborales, que puede ser régimen microempresa, puede ser régimen pequeña empresa y régimen general o régimen no MIPE. Quizás el régimen microempresa, si me dejas ahí picando la duda, quizás podría decir por allí no reparte utilidades, pero ese es un régimen laboral. Este es un régimen tributario. Este es un régimen tributario. En el régimen tributario recordemos que tenemos 4 regímenes tributarios: nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general o régimen no MIPE. No, régimen general, en este caso sí, régimen general. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que tenerlo un poquito más claro, ¿bien? Con respecto si es que el régimen MIPE está obligado o no a repartir utilidades, es el régimen microempresa laboral, no el régimen MIPE tributario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el régimen microempresa laboral, tú solamente puedes acceder si no tienes más de 10 trabajadores. Entonces no vas a llegar nunca a este promedio de 20 trabajadores. Por eso es que se dice que no tiene obligación de repartir utilidades o el trabajador no tiene derecho a percibirlas, ¿no? Básicamente es porque no vas a llegar a tener esa cantidad de trabajadores. Tú puedes ser un régimen general, tener muchas utilidades, pero incluso, no sé, 20 millones de utilidades. Pero si tienes 10 trabajadores permanentes, no estás obligado a repartir utilidades. Entonces no va en función de tus ingresos o tus ventas o tu régimen. Va en función de las utilidades que puedas tener y del promedio de trabajadores. Bien, muy bien. Ya tenemos el millón. En la determinación del impuesto a la renta baja el millón. Aquí está. Bien, el millón. Y seguimos con el régimen MIPE tributario. La empresa pertenece al régimen MIPE tributario. Por el giro, ojo, es régimen MIPE tributario. Así, para que no existan este tipo de, de confusiones, porque sí, esto yo lo escucho bastante. Dicen, oye, soy del régimen MIPE. Soy del régimen MIPE, dice. Un contribuyente le dice, soy del régimen MIPE. Y el contador, el profesional, entiende de que es un régimen MIPE tanto en lo tributario como en lo laboral. Lo relaciona. ¿Por qué? No lo sé. Pero para que no pase esta relación intrínseca o tácita, uno tiene que tratar de nombrar completo, ¿no? Oye, ¿qué régimen eres? Régimen MIPE. Perdón, régimen MIPE. Eso puede ser laboral o puede ser tributario. Entonces, si me voy a referir a lo tributario, el nombre completo, y así está en la ley, es régimen MIPE tributario. Si vas a la ley laboral, el régimen se llama régimen microempresa, régimen pequeña empresa. Y los dos se le llama régimen MIPE laboral o simplemente régimen MIPE. Entonces, por eso hay esa pequeña confusión. Bien, por el giro de su negocio y por la cantidad de trabajadores, la empresa está obligada a repartir participaciones de las utilidades a los trabajadores por un total de 8% de actividades de comercio, compra y venta y restaurante, ¿no? Obtuvo pérdidas en el ejercicio 2021, le voy a poner aquí. 2021 por el importe de 3 millones, no. Como mi utilidad es 1 millón, digamos que perdí, está bien, ¿no? 2 millones, ¿ya? Para que el sistema de arrastres a trabajar o que se utilizó es sistema de arrastre de pérdidas B. Pagó el 75%, yo voy a poner el 25%. Su fecha de vencimiento fue el 1 de abril del 2023, sería, ¿no? Del 2023. Se declaró y se pagó. El coeficiente, recuerden por favor, el coeficiente se aplica siempre en marzo.
siempre en marzo. El saldo a favor sí se aplica de acuerdo al periodo en el que se ha declarado la DJ anual. Si hubiera sido en marzo, en el periodo de marzo puedes aplicar el saldo a favor si es que hubiera. Si, en este caso, como lo has declarado o lo hemos declarado en abril 2023, se aplica el saldo a favor desde abril 2023. ¿Correcto? Bien. Uno, la empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa. Provisión. Ya sabemos que eh, esto sí podría ser provisión en un tema de cálculo, ¿no? De porcentaje, de prorrateo, quizás. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 500.000. Tenemos que bajarle aquí un poquito, ¿no? De 100.000, ¿ya? De 100.000 por ventas realizadas en el mes de marzo 2021. No, digamos que tengo ahí un cliente al cual le vendí 100.000 soles y después de marzo 2021, quizás en junio, julio, le estoy cobrando y ya veo que no me va a pagar, ¿no? He hablado con el dueño me dice que no tiene dinero, pero sí tiene que seguir sus relaciones comerciales, es decir, va a seguir trabajando la empresa no va a parar, la otra empresa, la que nos debe, pero no nos va a pagar porque afectaríamos en gran cuantía su liquidez. Prácticamente le está diciendo que no le va a pagar. Entonces, eso es suficiente para que nosotros registremos contablemente la provisión de cuentas de cobranza dudosa, perdón. Pregunto, esa certeza que tiene el dueño, el accionista mayoritario, lo que fuera, que tiene de que el cliente no le va a pagar es suficiente para registrar contablemente la provisión de cuentas de cobranza dudosa. ¿Es suficiente? Vamos, vamos. A ver. Tiene que cumplir unos requisitos. Claro, los requisitos son para lo tributario. Los requisitos son para lo tributario. Contablemente, yo sí puedo indicar en el 2021. Ah, no, esto sería 2022, ¿no? 2022. Ya en junio, julio, yo ya tengo la certeza de que ese cliente no me va a pagar. Entonces, contablemente yo sí puedo reconocerlo. Puedo reconocer mi asiento cargo a la 68 con abono a la 19. Estoy estimando cuentas de cobranza dudosa. Es correcto, pero ahora nosotros estamos trabajando lo tributario. Para que esos 100.000 soles sean aceptados tributariamente, debe cumplir ciertos requisitos. Contablemente está bien, ya lo registré. Ahora debo saber qué es lo que necesito para que ese gasto sea aceptado tributariamente. Aquí tenemos el artículo 37, inciso I de la ley, y el inciso F del artículo 21 del reglamento. Vamos aquí a San Google y ponemos artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. A ver, de la SUNAT, ¿qué tal está la página? Ya, a ver, vamos a estar. Aquí está el artículo 37. Eh, Nos dice el inciso I, buscamos el inciso I, H, I. Eh, Esto es antiguo, ¿ya? Pero igual
igual no sirve para trabajar. No sirve para trabajar. Está sustituido, sí, porque se ha emitido el decreto legislativo 945, pero básicamente en este caso práctico dice lo mismo, ¿bien? Entonces, este inciso I me dice lo siguiente: los castigos por deudas incobrables, los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, es decir, y las provisiones por deudas incobrables, siempre que se determinen a las cuentas, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Recuerda que el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta empieza con una parafernalia y luego dice, por lo tanto, son deducibles. Por lo tanto, son deducibles. ¿Qué son deducibles? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Ahí ya te está poniendo el primer requisito. Te está poniendo el primer requisito. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Es decir, si yo tengo muchísimas cuentas por cobrar, y todas son detalladas, obviamente, y registro mi 68 contra mi 19, de manera consolidada, ¿sabes qué? Es mucho trabajo ponerlo al detalle, ¿sabes qué? Por 2 millones, punto. Mi provisión de cobranza dudosa, o como es el caso de ahora, por 100.000 soles, consolidado. Ya estoy incumpliendo lo que me dicen, porque me está diciendo siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Debo determinar a qué cuenta se refiere, a las cuentas por cobrar. Entonces, si yo tengo una cuenta por cobrar de una factura F001 1000, debe haber una provisión, entiendo, provisión o registro de cobranza dudosa por esa factura F0001 1000, ya sea por el 100% de la factura o el 50, 70, 40 o 30, lo que se haya quedado adeudado, lo que se considere de cobranza dudosa, debe estar relacionado la 12 con la 19. Debe tener esta relación. Es imperativo. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la ley. Te está poniendo ya el primer requisito. Yo puse mis 100.000 soles de provisión de cobranza dudosa y ahora me dice, yo lo puse consolidado, por ejemplo. Recién leo la ley y me doy cuenta que me dice, tengo que determinar las cuentas, entonces son como 50 facturas, tengo que hacerlo de manera detallada. ¿Tanto debo hacer? Por supuesto, debes hacerlo, no porque sea menester en términos contables o financieros, sino que te va es un requisito para que la SUNAT pueda aceptar ese gasto. De lo contrario, no lo va a aceptar. De lo contrario, no lo va a aceptar. Bien. Eh, luego viene esto es, ¿cómo se le llama? Inciso, esto es literal. Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se no se reconoce el carácter de deuda incobrable a. Yo no reconozco, la SUNAT te dice, yo no reconozco el carácter de deuda incobrable a las deudas contraídas entre partes vinculadas, a las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero, es decir, que alguien te va a responder, que tienen garantía. ¿De acuerdo? Y las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa, es decir, que tienes una deuda con un cliente X y tú quieres enviar ese gasto a la provisión, o perdón, enviar ese importe al gasto de cobranza dudosa, pero sigues trabajando con ese cliente, le sigues vendiendo, entonces esa deuda no te la van a aceptar porque sigues trabajando, hay una renovación, hay una confianza que estás trabajando, eh, que sigues trabajando con ese cliente, por lo tanto la SUNAT no acepta ese gasto. Artículo 21, uy, ¿dónde estoy? Ya, artículo 21, traten de buscar...
de la, de la propia SUNAT o del MEF. Ya, si no lo encuentran ya recién, pues pueden ir a esta página de OAS, que es buena también. Me voy al artículo 21. El reglamento es básicamente las características, parámetros, requisitos de, de por qué o en qué contexto es aceptado los gastos establecidos en en la ley del impuesto a la renta. Ya está. Artículo 21, en el caso práctico dice inciso F. Busco el inciso F. Ahí está, por ahí creo que A, B, D, F. Ahí está. Listo. ¿Qué te dice la F? Te dice para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso I que acabamos de leer de la ley del impuesto a la renta del artículo 37, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Ya tengo un requisito que me mencionaron en la propia ley. Ahora me dice tener en cuenta las siguientes reglas. Esto quiere decir que de no cumplirlas, no va a ser deducible ese concepto de gasto. ¿De acuerdo? Si no cumples con algunas de estas reglas, así parezca mucho trabajo o muy liliputiense la, la exigencia, es decir, muy mínima la exigencia, debes cumplirlo. Porque depende mucho del momento de la persona que te esté fiscalizando. Recuerda que esto no es que todo el organismo tal como la SUNAT es quien te va a fiscalizar, te fiscaliza un grupo, un equipo de trabajo de la SUNAT y depende mucho de la motivación de este equipo de trabajo. Este equipo de trabajo puede tener una motivación muy, ¿cómo le dicen a veces? Muy verde, muy parametrada, es decir, cuadriculada, o también puede ser laxa, puede ser sensible, puede ser mucho más comprensiva con los gastos, con los pequeños detalles. Por ejemplo, ¿no? Si es que para gastos de cobranza dudosa tienes que cumplir 4 requisitos, ya has cumplido 3, solo te faltó uno, eh, según la ley, no debe ser aceptado tributariamente. Pero, ¿qué puede pasar en una fiscalización? Que el superintendente te dice, ¿sabes qué? Voy a tomar en cuenta que sí has considerado los otros 3 requisitos y por más que te falte este, lo voy a pasar. Es decir, no te va a reparar el impuesto a la renta. Repárame el gasto, repárame el impuesto a la renta que no me has pagado. Por eso se llama reparo tributario. O puede llegar, a ver, un segundito, por favor, un segundito. O puede llegar otro superintendente observar la misma situación y repararte el impuesto a la renta. Repárame el impuesto a la renta por ese gasto deducible o no deducible que tú has considerado como gasto deducible. Es un gasto no deducible que tú has considerado como gasto deducible, te faltó una característica, un requisito, y simplemente te repara. Entonces no es que la SUNAT sea un ente único y que resuelva de una sola manera. Depende mucho del superintendente, ¿de acuerdo? Pero la ley, tú tienes que seguirte de la ley. Si tú te cubres en la ley, así tenga el ánimo bueno o malo, no hay problema porque me cubro con la ley. ¿Cuáles son mis siguientes reglas? Uno, el carácter de deuda incobrable o no, la determinación de la incobrabilidad o no, la determinación de la incobrabilidad o no, deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. Si yo lo tomo literal, es de la siguiente manera, ¿no? Yo hoy, 11 de abril del 2023, determino que ese cliente no me va a pagar 100.000 soles, por lo tanto, hoy mismo debo hacer el asiento contable. De lo contrario, no estoy cumpliendo con lo que me dice.
porque me habla del momento. Es una interpretación la que yo hago, ¿no? El carácter, o sea, la determinación de incobrabilidad o no, deberá realizarse al mismo momento en que se efectúa la provisión contable. Hoy hice la determinación de incobrabilidad, hoy debo hacer el asiento contable. ¿Sucede eso en la realidad? No, no sucede en la realidad. Hay que entender, esto se llama taxonomía, ¿no? Que es la intención del legislador. El legislador no, cuando dice en el momento, no se está refiriendo estrictamente al segundo, ¿no? Al espacio y tiempo de un solo día. Se entiende que la ley del impuesto a la renta es anual. Yo entiendo que se está refiriendo al ejercicio. De repente alguno otro colega interpretará, no, al ejercicio tampoco. Debe ser por lo menos en la misma semana. Otro dirá, no, debe ser en el mismo mes. Yo entiendo que es en el mismo ejercicio, porque la ley del impuesto a la renta es anual. Ahora, si lo haces en el mismo mes, también está bien. No he visto en ninguna de las fiscalizaciones que he tenido que pongan énfasis en el detalle del momento. Simplemente verifican que que si tú has determinado la incobrabilidad en el 2022, pues en ese mismo año se ha registrado la provisión de cobranza dudosa que en el año 2022, tal cual como has verificado la incobrabilidad de esas cuentas. Bien, a ver un segundito, por favor. Aló, aló. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, ¿me puede llamar en un par de horas? Estoy ocupado, por favor. ¿Ok? Sí, gracias. Bien, esto sería para nosotros el segundo requisito, porque ya tenemos uno en la propia ley. El segundo es que la provisión debo realizarlo en el mismo momento, digamos, que la determinación de la incobrabilidad de la deuda. Dos, para efectuar la provisión por deudas incobrables vuelves a leer, a interpretar, se necesita A, B, A, y te dice todo lo que se necesita, y B. Listo. Podría decir yo que lo que está en la ley es el primer requisito, lo que está aquí es el segundo requisito, y lo que está aquí es el tercer y cuarto requisito. Podría decirlo, ¿no? Vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que requiero? A, que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Y luego te dice, coma, o. Esto es una primera forma de demostrar la incobrabilidad de la deuda. No es que tienes que cumplir con todo, porque aquí hay un o. Significa disyunción, divergencia, separación o uno u otro. Esto pasa igual, no sé, con ustedes todavía no llevamos eso, pero el artículo 25 de la Carta Magna del país establece la jornada laboral máxima del trabajador, que es 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es decir, si por ejemplo yo soy un empleador y te hago trabajar 12 horas diarias de lunes a jueves y descansas viernes, sábado y domingo, estoy dentro de la ley porque estoy cumpliendo no con las 8 horas diarias, pero sí con las 48 horas semanales. Entonces, eso quiere decir la palabra o.
O cumples uno o cumples otro. No necesariamente los dos. Oye, pero si cumpliste los dos, pues bien por ti. Nadie te dice que no lo cumplas. Pero si cumples uno, ya estás dentro de la ley. Entonces, con esos detalles de la normativa se trabaja. Aquí me está dando la primera, lo que yo requiero para efectuar la provisión contable. Pero también me está dando otra alternativa, lo que he leído o que se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Si no puedes demostrar eso, o el protesto de documentos, no puedo demostrar eso, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, no puedo demostrar eso, o que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. Tengo 5 opciones dentro del literal A, del numeral 2, del inciso F del reglamento o del artículo 21 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. Tengo 5 formas de demostrar la incobrabilidad. La ley me dice que utilice uno de esos 5. Y una vez que haya aceptado, o perdón, que haya cumplido con uno de estos 5, me dice y B, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. Quiere decir que es en forma detallada. Ahora, repito, la primera opción es esta, que la deuda se encuentre vencida. Es decir, si es que le dice 30 días, que ya haya pasado esos 30 días. Y se demuestre la existencia de dificultades financieras. Yo tengo que demostrar las dificultades financieras del cliente, del deudor, que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad. Tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Puedo utilizar Equifax, Sentinel, análisis de créditos anteriores. Lo puedo utilizar. Bien, no he podido hacerlo, no he podido hacerlo. Ah, entonces la ley te da otra opción. Tienes que demostrar la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Ah, ya, yo voy a demostrar la morosidad de este contribuyente habiéndole cobrado vía WhatsApp, vía mensaje de texto, vía email, vía fax, vía correo, vía, no sé, vía visitas a su domicilio fiscal, etc. Tengo que demostrar la documentación. Un pantallazo hoy en día es una prueba. Bien, un pantallazo es una prueba. Pero no te olvides que dice luego del vencimiento de la deuda, es decir, de todas maneras tiene que vencer la deuda, tiene que haber vencido la deuda, es una característica. Protesto de documentos, que lo lleves al banco, lo lleves al banco a protestar, que el banco ejerza la cobranza. O el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, cobranzas judiciales, bueno, lo llevas a un estudio de abogados. O que hayan transcurrido más de 12 meses de la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. Es por eso, es por esta partecita que los contribuyentes, los colegas toman por bien, ¿sabes qué? Lo demás no estoy seguro de poder cumplirlo, así que mejor espero los 12 meses después de la fecha de vencimiento. Por eso tienen la idea de que solamente después de haber pasado 12 meses de la fecha de vencimiento, puedo provisionar contablemente la estimación de cobranza dudosa. Pero ese es uno de los requisitos. Si yo demuestro la morosidad del deudor mediante documentación que evidencie las gestiones de cobro, no es necesario que pasen estos 12 meses, porque estos 12 meses es una opción de 5 opciones. Para mí lo más satisfactorio o lo más sencillo es cobrarle hasta el cansancio y demostrar o tener mi legajo de documentación física, electrónica, lo que fuera, que sustente que le he cobrado hasta por los codos y no me ha pagado. No voy a esperar 12 meses. Yo le cobré en junio, le cobré en julio, agosto, septiembre, listo.
La deuda de marzo yo puedo provisionarla como cobranza dudosa en septiembre, octubre o noviembre, tranquilamente. No es necesario que pasen 12 meses. Eso es un mito. Eso es un mito que se ha formado, pues, porque de repente alguien lo escuchó y lo repitió. Bien, uno de estos 5 es mi tercer requisito. Uno de estas 5 opciones es mi tercer requisito. B, me dice, y B, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances de forma discriminada, ¿no? Es parecido a la primera, al primer requisito, que es que pues tienes que identificar a qué factura le estás afectando la estimación de cobranza dudosa, a qué factura le estás afectando la estimación de cobranza dudosa, ¿correcto? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que aparecer en el libro de inventarios y balances como la cuenta 19, ¿no? La provisión, bueno, esto ya no tiene nada que ver. Listo, entonces aquí en el caso práctico tengo lo siguiente. Mi primer requisito es que identifique la cuenta. La cuenta no se refiere a cuentas bancarias, sino se refiere a cuentas corrientes. Cuentas corrientes son las cuentas 12, 42, cuentas por cobrar. El primer requisito es que la provisión se haga en el mismo momento. No, perdón. Que se determine a quién, al RUC y a la factura. Si la 12 está al RUC X y a la factura X, la 19 también tiene que estar al RUC X y a la factura X. El segundo requisito, si quiero ser pues estricto, yo determino el carácter de cuenta incobrable el 15 de octubre del 2022 y el asiento debe ser realizado el 15 de octubre del 2022. Esto es menester, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Yo lo puedo hacer en diciembre y estoy cumpliendo porque la ley del impuesto a la renta es anual. No tiene sentido que yo lo haga el mismo día, no tiene sentido. No puede ser una buena interpretación, no puede ser la intención del legislador. El tercer requisito es que tenga vencida y tenga su reporte financiero del cliente. Demostrar la morosidad con documentos, también tiene que estar vencida la deuda, el protesto de la deuda, cobranza judicial o 12 meses después de la fecha de vencimiento. Uno de estos forma el tercer requisito. Si yo cumplo los 5, pues bien por mí, pero la ley no me pide que cumpla los 5, me pide que cumpla uno de los 5. Uno de estas 5 opciones que lo cumpla. Por eso la mayoría de contribuyentes se van y utilizan, ¿sabes qué? Que pasen los 12 meses y punto. Ya no me hago problemas. Y por último, que figure en el libro de inventarios y balances de forma detallada, discriminada, así como se ha registrado, ¿correcto? Eh, es una adición. Estamos de acuerdo en que es una adición, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? O pregunto, esta provisión de cuentas de cobranza dudosa por el importe de 100.000 soles, entendiendo que no se ha hecho ninguna de las gestiones de cobro, no se ha hecho nada, ¿no? Simplemente hay una pequeña conversación y punto. Se ha realizado esta provisión de cobranza dudosa por el importe de 100.000 soles. No te dice que está en el libro de inventarios y balances, no te da más detalles, así que debes asumir de que no se ha cumplido con los requisitos. Pregunto, ¿esta provisión de cuentas de cobranza dudosa es una adición o es una deducción? Vamos, vamos. Adición, adicción, adicción, Erika, adición temporal, ¿no? Claro, es una adición temporal. Se entiende que esta cobranza dudosa es una adición temporal por 100.000, deudas incobrables, 100.000. Es una adición temporal porque en el momento que hemos registrado en el 2022 no tenemos todos los requisitos que se necesitan para poder cumplir con la parte tributaria. Por lo tanto, lo registro contablemente, sí, pero tributariamente no lo van a aceptar, ¿no? Entonces yo regreso de repente, regreso aquí al concepto de adición temporal.
Adiciones temporales, ¿son gastos contabilizados? Sí, es un gasto contabilizado. Yo registré la cobranza dudosa que la SUNAT puede aceptar o no acepta en este ejercicio, pero puede aceptar en ejercicios posteriores cuando se cumpla con los requisitos establecidos tanto en la ley como en el reglamento de la misma. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos ahí como eh, deudas incobrables, adiciones temporales, 100.000. 100.000. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta partecita. Voy a borrar esta partecita, voy a borrar. Ya está. Todo está sin fórmulas. Ahora, ¿cómo sé que es una adición con números, no? ¿Cómo sé? Yo aquí voy a sumar el total de adiciones permanentes, que es estos conceptos. Ahora está en cero. Total de adiciones temporales. Aquí, total adiciones. Cero más 100.000. Luego vienen las deducciones temporales. Por ahí voy a ver si es que puedo agregarle algún casito de deducción permanente, ya como por ejemplo por contratar a personal con discapacidad. En total deducciones, por el momento tengo temporales nada más. Total deducciones sería las temporales nada más. Luego viene la renta neta base para las participaciones, para hacer el cálculo de las participaciones en las utilidades, que es mi resultado antes de adiciones y deducciones más el total de adiciones y menos el total de deducciones. Entonces, de lo que yo iba a calcular el impuesto a la renta sobre 1.000.000, ya no es sobre 1.000.000, sino que es ahora sobre 1.100.000. ¿De acuerdo? 1.100.000. Bien, bien chicos, vamos a entrar en un pequeño break de un receso de 20 minutos, por favor. Nos vemos a las 8:35. Bien, continuamos. El enunciado número 2, ya quedando claro la aplicación de la parte de adiciones y deducciones que aumenta la renta neta, la adición y la deducción la disminuye. Trabajamos el enunciado número 2. La empresa ha contabilizado, a ver, 22 está bien. La empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de mm, a ver, 250.000. Vamos a ponerle aquí 100.000, ¿ya? La empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de 100.000 soles en el ejercicio por un vehículo adquirido por el costo de, vamos a ponerle aquí, 200.000. Con fecha 1 de enero del 2022. La base legal, la NIC 16, que habla de propiedad, planta y equipo, y el artículo 22 del reglamento de la ley que habla de las tasas de depreciación. No vamos a entrar a verlo porque es simplemente informativo, ¿no? Es la parte determinativa, perdón, de la depreciación tributaria. ¿Qué es lo que sucede en este enunciado número 2? Hay una diferencia entre la depreciación tributaria y la depreciación contable. Esto genera, no sé qué es lo que genera, ¿no? Una adición temporal, una deducción temporal. Lo que sí estoy seguro, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que es temporal, porque tarde o temprano, no sé lo que esté pasando aquí, si es una adición temporal o deducción temporal. Lo que sí sé es que tarde o temprano la SUNAT tiene que terminar aceptándome los 200.000 soles del vehículo. La tasa depreciativa de un vehículo es del 20%. Entonces, en los 5 años me tiene que aceptar esos 200.000. Nosotros hemos contabilizado en el ejercicio 2022 100.000. Definitivamente no me lo va a aceptar, no me va a aceptar los 100.000 en ese año, pero sí me tiene que aceptar en el transcurso de 5 años los 200.000. Así que lo que hay aquí es una diferencia temporal. Ahora, lo que me toca determinar es si es una adición temporal o es una deducción temporal. Entonces, para eso voy a trabajar en el caso práctico aquí, enunciado número 2. Voy a borrar estos datos. El valor del vehículo es 200.000.
el vehículo tiene una depreciación tributaria de 20%. El profesional técnico estimó una depreciación del 50% anual. Es cierto, porque depreció 100.000 de 200.000. ¿Puede pasar eso, profesor? Dante, ¿puede pasar eso? Por supuesto, claro que sí, puede pasar. No solamente por la depreciación, por la obsolescencia, quizás no recuerdo el término, pero es que ya queda fuera de uso. Obsolescencia es el término, obsolescencia. Bien, también puede pasar por eso. Entonces, aquí queda, esto lo voy a poner más abajo porque esto es un ejemplo que seguramente me consultaron algo. Y listo. Acá tenemos el año 2022, 2000, ¿qué es lo que va a pasar en los 5 años? ¿Por qué 5 años? Porque la tasa depreciativa es del 20%, lo que conlleva a una vida útil de 5 años. Mi depreciación contable en el 2022 es de 100.000 soles. Es decir, 200.000 lo voy a poner así, pero igual es lo mismo. 200.000 por el 50%. Es lo que hemos estimado nosotros porque el profesional... Hola, 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 hola. Bien, es lo que nosotros hemos trabajado en la depreciación contable de acuerdo a la recomendación del profesional técnico que establece que por el uso, por las características, etcétera, va a tener una depreciación contable del 50%. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Sí, está bien. O sea, la NIC 16 avala eso. Pero la SUNAT me dice, oye, mira, tú estás reconociendo 100.000 soles de depreciación contable. Tu vehículo ha costado 200.000, le estás aplicando una tasa depreciativa del 50%. Yo no te voy a aceptar estos 100.000. Lo que yo te voy a aceptar, lo que yo te voy a aceptar es solamente lo que corresponde en el reglamento o en el código tributario, que es el 20%, que es sinónimo de 5 años de vida útil. Ya está. Yo no te voy a aceptar, no te voy a aceptar esos 100.000 sol que has registrado contablemente. Te voy a aceptar solamente 40.000 soles. Pregunto, esos 60.000 soles, ¿qué es? ¿Una adición temporal o una deducción temporal? Adición temporal, ¿no? Es una adición temporal, claro, porque es un gasto contabilizado que la SUNAT no va a aceptar en el ejercicio, pero lo va a aceptar posteriormente. Entonces, esos 60.000 para mí es una adición temporal en ese año 2022, ¿correcto? Estos 60.000 para mí es una adición temporal por depreciación de activo fijo. Depreciación de activo fijo, jalo los 60.000 del enunciado número 2. Listo, ya está. Ahora sombreo de un color diferente, ahí está, para saber que ya terminamos con este enunciado. Ahora, una curiosidad, ¿qué pasa con los siguientes años? ¿Qué pasa? Como yo tengo una depreciación contable de 100.000, entiendo que en el 2023 voy a hacer lo mismo, 200.000 por 50% contablemente. Estoy registrando nuevamente 100.000 soles por el concepto de depreciación de vehículo. La depreciación tributaria para ese entonces será lo mismo, para los 5 años en realidad. Mi depreciación tributaria para el 2023 es 40.000. También me va a decir la SUNAT, hey, 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 no te voy a aceptar
los 100.000 soles, solamente te acepto 40.000, por lo tanto los 60.000 es una adición temporal, ¿correcto? Ahora, en el 2024, yo contablemente ya no tengo nada. Dante, pero para el 2024 le ponemos el excedente de revaluación y también trabajamos con eso. No, ya no. Tú puedes trabajar un excedente de revaluación, pero ya esa depreciación es una adición permanente. Esa depreciación que tú vas a volver a aplicar ya es una adición permanente porque son términos patrimoniales, ¿no? Son términos de reconocimiento patrimonial, donde la depreciación ya es un término más contable, económico, financiero que tributario, ya no tiene nada que ver de tributación. En el 2024, la SUNAT me dice, oye, tú no tienes ningún gasto por depreciación, pero te voy a aceptar 40.000 de este vehículo, te voy a aceptar 40.000. Es entonces que estos 120.000 se van convirtiendo en deducción permanente. Porque la SUNAT te dice, oye, no tienes nada registrado, yo te voy a aceptar 40.000. Entonces, de estos 120.000, jala 40.000 que te estoy aceptando en el 2024. No puedo jalar 60.000, no puedo jalar 120.000 tampoco, no puedo jalar 80.000, porque la SUNAT me acepta solamente 40.000. Y la misma manera aplica para los años siguientes. Y lo que fue una edición temporal en el año 2022 y 2023 de 120.000 se convierte en una deducción permanente en los años 2024, 2025 y 2026 por 40.000. ¿Correcto? Ese es el tratamiento de una diferencia de depreciación. Enunciado número 3333. Se ha registrado gastos por concepto de movilidad de sus trabajadores la suma de 12.000 soles. Está bien, correspondiente al ejercicio 2022. Sustentado con la planilla de gastos de movilidad. Sustentado. Es importante que entiendas que está sustentado con la planilla de gastos de movilidad. Llevada, también es importante reconocer esto, llevada de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley. Está llevada de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley. Es decir, que no le falta ni un ápice de los requisitos o características señaladas en el reglamento. Límite máximo por día y por persona, 4% de la RMB, ver anexo 1. El límite máximo por día y por persona es el 4% de la remuneración mínima vital. ¿Dónde está la base legal? Artículo 37, inciso A1 de la ley e inciso B del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Muy bien, revisamos el inciso A1 de la ley. Vamos a ver. Por aquí está la ley. Inciso A1. ¿Dónde está? Ah, serán divisibles, deducibles, son deducibles, movilidad. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Inciso A1 de la ley. Ya. H, 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 I, J, K, L, W, L, M, N, 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 A, O, P, Q, R, S, P, W. Se considera X, Y. Segundo párrafo, Z. Oye, no encuentro la parte A1. Mm, ya, a ver, a ver, a ver, a ver.
Está lento la página de Sunat. O es mi internet, no creo. Puede ser internet. A ver. Sí, está lento. Está lento el internet. Um, inciso. El artículo 37 de tutela. Ya, aquí está. A1. Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones, es decir, para el desarrollo eh, de la renta bruta o de la mantención de la fuente generadora de renta de tercera categoría, y que no constituyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos. Es decir, que no sea pues una leguleyada, un artilugio para pagarle más a tus trabajadores por fuera. Digamos que, no sé, que pase 50 soles de movilidad diaria y le estás dando 1.500 aproximadamente mensual. No, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Bien, tiene que ser relacionado con el desempeño de sus funciones. Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago. Es decir, si tienes la oportunidad, hay algunos aplicativos, por ejemplo, el Cabify, que emite comprobantes de pago. Si tú tienes la oportunidad de movilizarte solamente en taxi y que este taxista emita comprobante de pago, la movilidad lo puedes sustentar de esa manera, ¿no? ¿Sabes qué? Me fui de, no sé, pues aquí en Lima te puedes ir del centro de Lima al norte, del norte al sur, del sur al este y gasté 300 soles y me emiten un comprobante por el servicio de taxi de 300 soles. Listo, se acabó. Ya no necesito una planilla de movilidad porque ya tengo el comprobante de pago. Entonces te dice, repito, los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad. En el caso de que yo haya realizado el mismo movimiento o traslado y no tenga la facilidad de que me emita un comprobante de pago, eh, debo realizar una planilla de movilidad, así se denomina, así se llama. Debe ser suscrita, quiere decir que debe ser firmada por el usuario de la movilidad o trabajador. Coma, en la forma y condiciones que se señale en el reglamento, ¿no? Voy a ver en el reglamento cuáles son las formas de realizar esta planilla de movilidad. Ahí se va a establecer los parámetros, características, etcétera, en los cuales yo me voy a guiar para poder realizar esta planilla de movilidad. Los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder por cada trabajador del importe diario. No puede exceder por trabajador o por día al 4% de la remuneración mínima vital mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Que yo no puedo gastar más? No, no te dice que no puedes gastar más. Tú puedes gastar más. Lo que la SUNAT te dice es que no te lo va a aceptar. No te va a aceptar más del 4% de la remuneración mínima vital. Luego te dice, no se aceptará. A ver un segundo, por favor.
Bien, continuemos. ¿Qué te dice? No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la planilla a que se hace referencia en el párrafo anterior. No se va a aceptar en el caso de trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el contribuyente. Se refiere a la movilidad en la planilla, digámoslo, en la planilla del PET-PLAME para que no haya confusión. Si tú tienes en tu planilla conceptos de movilidad, no se te va a aceptar ninguna planilla de movilidad. Si tú tienes, repito, conceptos de planillas en tu PET-PLAME, recibes o percibes ingresos por este concepto, ya no tienes, la SUNAT ya no va a aceptar tus gastos con planilla de movilidad. Oye, ¿yo no puedo realizarlo? No, sí puedes realizar ciertas actividades, ¿no? Digamos que 200, 300 soles al mes, pero la SUNAT no te va a aceptar ni una, porque ya tienes el concepto de planilla por el PET Plan. ¿De acuerdo? Bien, hay que ver ahora el reglamento. El reglamento te dice reglamento, inciso B del reglamento, ¿no? Me voy hasta abajo, al inciso B. I, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, O, P, Q, V, B, B, S, T, U, V. Ya está. Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores a que se refiere el inciso A1 del artículo 37 de la ley que acabamos de leer se sustentarán con comprobantes de pago. ¿Yo puedo sustentarlo con comprobantes de pago? Sí. Oye, esto no quiere decir que yo me voy a conseguir un documento de cualquier persona para sustentar una movilidad de 50 soles, por ejemplo. No es esa la intención del legislador, sino que si es que tienes la oportunidad de que el taxista te pueda emitir un comprobante de pago, punto, lo hago y listo. Pero si es que me gasté, no sé, entre pasajes de servicios públicos, ¿no? De Custer, combis, y no sé, 30 soles, yo no le voy a pedir un documento a X persona para cubrir esos 30 soles, ¿no? A eso no se refiere. Puedo hacerlo con comprobantes de pago si el taxista me emite el comprobante o con la planilla de gastos de movilidad. Son esas dos formas de sustentar los gastos realizados. Para tal efecto, para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente. Tener en cuenta es parecido a las reglas, a se requiere. Debes tenerlo en cuenta. Debes tenerlo en cuenta. Es tu obligación tenerlo en cuenta. Eh, Esto me hace recordar una parte de un documental de los Estados Unidos, de la parte delincuencial de Florida, me parece. Sí, de Florida, donde había un jovencito de 14, 15 años que hurtaba ciertas cosas y hacía dinero, ¿no? Cuando lo cogen y se lo llevan a la correccional, le dicen a sus padres que lo que estaba haciendo. Y sus padres responden de cierta manera, parafraseando, es que yo no sabía lo que mi hijo estaba haciendo. Y la respuesta del policía fue que, con palabras un poquito más gruesas, o de la fiscal, me parece, o del juez, que ah, era su trabajo saber. Utilizó palabras gruesas, pero era su trabajo saberlo. No puedes dar esa respuesta, no, es que yo no sabía que mi hijo, no, ese es tu trabajo como padre. Igual, es tu trabajo conocer la ley. Cuando pasa algo, tú no puedes salir alegremente a decir, yo no sabía, yo no sabía. No, es tu trabajo saber la ley. La ley se da por hecha, la ley se da por entendida del ciudadano. Esa es una premisa básica.
Así también, cuando te dicen aquí que debes tener en cuenta, es la regla, es la característica, es el requerimiento. Se debe hacer así como se está planteando aquí en la normativa, en este caso el reglamento. Uno, por cada día se podrá sustentar los gastos por concepto de movilidad respecto de un mismo trabajador, únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso. Por cada día se podrá sustentar los gastos por conceptos de movilidad respecto de un mismo trabajador por día y por trabajador únicamente con una de las formas previstas. Es decir, hasta allí yo estoy entendiendo de que en el párrafo anterior tengo la forma de sustentar la planilla, uno con comprobante de pago y otro con la planilla de movilidad. Acá me dice que solamente me aceptan una de los dos en un mismo día. Es decir, si yo hoy día gasté 300 soles de movilidad y tengo 20 soles en el comprobante de pago y lo demás lo paso con planilla de movilidad, eh, ¿puedo hacer eso? O la SUNAT me está poniendo aquí un parámetro, me está diciendo que en ese caso solamente te va a aceptar o uno u otro, o me acepta el comprobante de pago o me acepta la planilla de movilidad, porque es un gasto por el mismo trabajador. Ahora, ¿qué es lo que hacen las empresas de manera vivarachera, de manera, eh, no sé, de una cultura del yo soy mejor o del yo soy más vivo? Que se gastaron 300 soles y como nadie tiene pues el vestigio de ese dinero, son 300 soles, no hay que tener el vestigio. Vestigio es huella, recorrido. Pues sabes que hago como si le hubiera dado a 5 trabajadores 60 soles. O sabes que yo soy mucho más vivo, como 37,20 es lo máximo, entonces divido 300 entre 37,20, me sale aproximadamente 8 trabajadores y le hago esta planilla de los 8 trabajadores. Eso es, no sé, sacarle la vuelta a la ley. No me atrevería a decir que es un delito. Es un delito porque hay mala fe y hay dolo, pero por 300 soles no me atrevería a decir que fuera un delito, aunque el delito es la acción y no el monto. Pero sí hay una intención permanente de defraudación al fisco. Eso no se hace, ¿bien? Ya me está dando aquí algunas referencias, ¿no? Por día y por trabajador, yo ese día no puedo sustentar con comprobante de pago y planilla de movilidad. Punto. En el caso de que dichos gastos no se sustenten únicamente bajo una de las formas previstas en el primer párrafo, es decir, no estoy sustentando ni con una ni con otra, solo procederá la deducción de aquellos gastos que se encuentren acreditados con comprobantes de pago. En el caso que dichos gastos no se sustenten únicamente, es decir, si tú tienes los dos sustentos, 300 soles, 20 soles con comprobante de pago, 280 con planilla de movilidad, solo procederá la deducción de aquellos gastos que se encuentren acreditados con comprobantes de pago. Te van a aceptar los 20 soles. Te van a aceptar los 20 soles. Los 280 no. No te lo van a aceptar. ¿De acuerdo? Ahora, la planilla de movilidad tiene un límite. El comprobante de pago no. El comprobante de pago no tiene límite. ¿De acuerdo? Muy bien. Mm, listo. En el caso de que se hagan los dos por error, digamos, por no conocimiento de la normativa, te van a aceptar el comprobante de pago. Lo demás no es deducible para efectos del impuesto a la renta. Además, los gastos sustentados con planilla, no con comprobantes de pago, sino con planilla, no podrán exceder por cada trabajador del importe diario, reitera lo que dice en la ley, al 4% de la RMB, que era, me parece, hasta abril 930, ¿no? 3. La planilla de gastos de movilidad puede comprender. Acá sí hay una especie de, tú puedes escoger.
puede comprender o uno u otro. También hay una divergencia, también hay una, o el primero o el segundo, esta disyunción que me permite escoger entre uno u otro. Puede comprender A, los gastos incurridos en uno o más días. Esta es la forma de la planilla. Esto es cómo se constituye la planilla. A, los gastos incurridos en uno o más días. El enunciado número 3, entonces, anexo 1, enunciado número 3. Se está refiriendo a cómo tú puedes elaborar la planilla. Uy. Los gastos incurridos en uno o más días. Aquí está, uno o más días. Pero solo si incluye los gastos de un solo trabajador. Es decir, solamente por el trabajador A. Esta planilla no se usa muy a menudo. Está en la ley, pero no se usa. Bien. Si es que yo le pongo aquí trabajador B, ya mi planilla está desnaturalizada. Ya no sirve. Todavía no sé si es deducible o no. De repente más adelante la ley me lo dice. Todavía no sé si es deducible o no. Pero por lo menos ya no estoy cumpliendo con lo que me dice la normativa. No estoy exactamente en el contexto A. No estoy aquí. De repente estaré en otro lado, pero aquí no estoy. En este presupuesto, de hecho, recuerda que la ley se elabora, toda ley, código tributario, penal, procesal, toda ley se elabora bajo presupuesto, de hecho, es bajo la idea de una situación, ¿no? O sea, en el derecho penal es mucho más entendible, ¿no? Oye, ¿qué pasa si tú le golpeas a otra persona? ¿Qué pasa si le sacas sangre? ¿Qué pasa si lo haces bajo efectos de estupefacientes? ¿Qué haces si lo haces por celos? ¿Qué pasa si lo haces porque odias a la persona? ¿Qué pasa si lo hiciste premeditadamente o fue de casualidad, es culposo o no? Un sinfín, presupuestos de hecho. Son las supuestas realidades que pueden ocurrir. Bien, no estoy allí, no estoy allí. Aquí sí estoy allí. Todos los trabajadores, el mismo trabajador, pero con diferentes fechas. Esta planilla no se utiliza mucho. B, los gastos incurridos en un solo día si incluye los gastos de más de un trabajador. Aquí está, de un solo día y de varios trabajadores. Esta es la planilla de movilidad más recurrente, utilizada más recurrente. Planilla de movilidad diaria. Así se trabaja. En caso que se incumpla con lo dispuesto por este inciso, todo, la planilla queda inhabilitada para sustentar tales gastos. Ahí está. Si yo le pongo aquí 4 de abril 2021, o 2022, perdón, y todos los demás son 3 de abril, la planilla no sirve, es inhabilitada. Acá 3 de abril 2022, 14 de abril 2022, 17 de abril 2022, 25 de abril 2022, 30 de abril 2022. Si acá le pongo trabajador B, queda inhabilitado. ¿Qué quiere decir? Que tu planilla no sirve para deducir costo o gasto. ¿Bien? Muy bien. Entonces aquí lo dejo como debe ser. Ya está. Podrán coexistir planillas referidas, a uno o a varios trabajadores siempre que éstas se lleven conforme a lo señalado en los incisos A y B del presente numeral. Bueno, claro, ¿no? Yo puedo tener esta planilla del trabajador X, porque es alguien importante, porque es alguien que considero que debe tener una exclusividad por la naturaleza de sus gastos. Y acá tengo otra planilla con trabajador A, B, C, D y E. ¿Las dos pueden coexistir? Sí, lo dice la norma. Podrán coexistir referidas siempre que no estén fuera de lo establecido en el inciso A y B. Está bien, está perfecto.
Está perfecto. Bien, muy bien. 4. La planilla de gastos de movilidad deberá constar en documento escrito. Bueno, esto hoy en día queda un poco soslayado con una herramienta digital. A ver, denme un segundito, por favor. Bien, la planilla debe ser sustentada de manera escrita por el trabajador, en un documento escrito. Sin embargo, ya hoy en día lo puedes hacer de manera virtual, con la firma virtual del trabajador. Una firma virtual no es una firma, pues, eh, una imagen, no es una firma digital electrónica. Hay que procurar que el trabajador tenga esta firma digital electrónica. De lo contrario, tendrás que seguir trabajando de manera física. La movilidad como tal, también el gasto se suspendió en los tiempos de salud, ¿no? La gente no se movía de casa, estábamos enclaustrados. Pero la ley señala por escrito, pero este escrito ya tiene una taxonomía diferente. El legislador se estaba refiriendo a una sociedad en una evolución diferente. Hoy en día sí puede ser considerado de manera digital. Ser suscrita, es decir, que el trabajador ponga su nombre, firma, DNI, etcétera. Los datos que reconozcan que es él, ¿no? Por él, los trabajadores, usuarios de la movilidad. Y contener necesariamente, es decir, es menester tener la siguiente información, contener necesariamente la siguiente información. A, numeración de la planilla. Esto es a lo que me refería anteriormente, ¿no? Si es que yo no tengo la planilla enumerada, según la ley, la SUNAT no tiene la obligación de aceptarme ese gasto, porque te está antelando ante el requisito de la numeración que debes contener necesariamente la siguiente información. Es como decir que te está diciendo, haz esto y no lo estás haciendo. Entonces no tiene por qué aceptarte ese gasto. Pero de repente, y esto pasa, llega un superintendente laxo, compasivo, de repente de buen humor, de buen ánimo, o ya te ha reparado bastantes gastos y te acepta esta movilidad por más que no esté enumerada, por más que no esté enumerada. Eh, Debe estar enumerada, uno, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Nombre o razón social de la empresa o contribuyente, esto se le llama como membrete o algo parecido. Identificación del día o periodo que comprende la planilla según corresponda. En este caso será periodo, ¿no? En este caso será periodo. En este caso será día, ¿no? Claro, claro que sí. Según corresponda. Fecha de la emisión de planilla. Claro. Especificar por cada desplazamiento y por cada trabajador. Por cada desplazamiento y por cada trabajador. La fecha, nombres y apellidos, DNI o número de documento de identidad, motivo y destino del desplazamiento, por qué y a dónde me estoy dirigiendo, y el monto gastado por cada trabajador. La falta de alguno de los datos señalados en el literal E, en este literal, la falta de algunos de los datos señalados en este literal respecto a cada desplazamiento del trabajador, es decir, me olvidé el detalle, me olvidé el detalle. Solo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento. Como yo gasté 100 soles en cada trabajador y me olvidé del detalle de cada uno de ellos, aquí la SUNAT me va a aceptar 0, 0, 0. Pero no me desconoce los 100 soles del trabajador D y E, porque ahí sí le puse detalle, sí me acordé.
Claro, no me va a aceptar los 100 soles, porque 100 soles está excediendo el límite por día y por trabajador. Me va a aceptar para abril 2022 sería más 1025 por 4%. Ese es mi límite máximo. 41 exactos, ¿sale? Sí, 41 exacto. Ya. Listo. Me acepta la SUNAT 82 soles. La planilla no queda invalidada. Eh, si es que yo pongo aquí 4 de abril, ahí sí queda invalidada, ¿no? Es otra forma. Si yo pongo aquí otro trabajador, queda invalidada toda la planilla. Pero en este caso me olvidé solo del detalle. Ahí no queda invalidada. No te reconocen los 300 soles, pero de los otros dos sí. Y por último te dice, la planilla de gasto de movilidad no constituye un libro ni un registro. Esta es la parte formal. Ahora, la parte de fondo es que yo tengo, bueno, esto es exagerado, pero le he puesto aquí ciertos importes para que sea práctico, ¿no? Voy a poner aquí 10 de enero 2022. Acá le voy a poner más 20. No, sí, más 20. Aquí más 30. Así, ya está. Aquí le pongo más 30, ¿eh? Ya está. Listo. En cada mes, ahí está un trabajador, ha gastado 1000 soles en un día, para hacerlo práctico. Bien. El límite máximo para enero 2022 es 37,20 porque la remuneración mínima vital de ese mes es 930. Aplica también para febrero, para marzo y para abril. En mayo, la remuneración mínima vital asciende a 1025. Por lo tanto, el límite máximo también asciende. Listo. Entonces, de estos 12,000 soles que has gastado en movilidad y que has elaborado sus planillas de manera conforme al reglamento, está todo bien, está todo bien. eh, la SUNAT solamente te va a aceptar 476,80, redondeando 477. Y la diferencia, 11,523, no te va a aceptar. No te va a aceptar porque está excediendo el límite máximo por trabajador y por día. Por trabajador y por día. Bien, a eso se le reconoce como exceso de gasto, exceso al límite del gasto, exceso de gasto por límite, algo parecido. Exceso al límite máximo. Bien. Ahora, pregunto, esta diferencia, lo que no va a aceptar SUNAT, estos 11,523 soles, para nosotros, ¿qué es? ¿Una adición o una deducción? Excelente, ¿no? Es una adición permanente, claro, una adición permanente, lo pongo como este colorcito, ahí está, y jalo, ¿no? Busco adición permanente, movilidad de trabajadores y jalo este importe de 11,523, lo voy a redondear, listo.
11.523. ¿Por qué es una adición permanente? Porque es un gasto contabilizado que la SUNAT no va a aceptar jamás. Todos los excesos a límites establecidos en la normativa se consideran adiciones permanentes, gastos no deducibles, adiciones permanentes. Todo exceso al límite es una adición permanente, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego vamos al enunciado número 4. Se ha registrado como gasto el importe de 200.000, lo voy a poner, por el concepto de reparación y mantenimiento de un automóvil que no figura como activo fijo, perdón, que no figura como activo fijo de la empresa ni tiene contrato de arrendamiento. La base legal está en el inciso D del artículo 44, la RTF 2865 del 2015, el inciso G del artículo 24A de la ley y el artículo 13-B del reglamento, y te dice aplicación del 5% adicional. Estos 200.000 soles yo lo he registrado, ¿no? Hay facturas, tienen IGB. El IGB relacionado con este gasto tampoco es aceptado como crédito fiscal. Ojo con ese detalle. Me pregunto, estos 200.000 soles para nosotros, ¿qué es? ¿Cómo se considera? ¿Como una adición temporal permanente, una deducción temporal o permanente? ¿Cómo consideramos estos 200.000 soles nosotros? Adición permanente, ¿no? Adición permanente, claro, claro. Aquí ustedes ya revisan la base legal, por favor, eso les voy a pedir encarecidamente. La revisión de la base legal va a fortalecer los conceptos, definitivamente, ¿no? Si yo reviso cada base legal, perderíamos, no perderíamos, pero deberíamos invertir mucho más tiempo. No lo voy a hacer en este caso. Porque esto se puede explicar de manera práctica en vez de ir a la lectura o al escrito. Se ha registrado como gasto el importe de 200.000 soles. Lo ha registrado en las compras con su IGB, tomado crédito fiscal, por el concepto de reparación y mantenimiento de un automóvil que no figura como activo fijo, es decir, no es de la empresa y no tiene contrato de arrendamiento. Es decir, se toma como una liberalidad del accionista, porque ninguna razón, no hay ninguna razón para que se asuma el gasto de reparación y mantenimiento. Incluye ahí también el combustible. No hay ninguna razón formal para, para asumir ese gasto del vehículo. Por eso abajito, y eso lo dice el artículo 13b del reglamento, te habla de una aplicación del 5% adicional, porque se entiende de que este gasto no tiene ninguna relación directa con el negocio. Es como si tú lo estuvieras obsequiando, ¿no? Es como a veces me ha pasado, me sigue pasando, pero anteriormente lo veía más porque estaba en la parte del registro. Ya hoy en día lo veo a nivel macro, lo veo de lejos nada más, pero antes me pasaba muy todos los meses que el accionista pasaba
su tarjeta de crédito, su tarjeta de crédito. Y ahí estaban pues las cuotas de 2 departamentos, de 3 carros, gastos con su familia, ascendía todos los meses a 35.000, 40.000 soles, y esta accionista descapitalizaba la empresa, restaba de liquidez, la empresa sufría estos desembolsos. Y en alguna oportunidad la contadora intentó llevar esto al gasto. No se puede llevar al gasto. Esto se tiene que considerar como préstamo accionista, y esto acarrea intereses presuntos, ya es otro tema. Pero si yo lo envío al gasto, la pregunta que la SUNAT va a realizar es: ¿por qué estás pagando estos conceptos? Ese departamento, ese carro, le sirve a la empresa, es para el uso de la empresa, es para generar renta bruta, es para mantener la fuente generadora de esta renta bruta. La respuesta es no. Entonces pregunto: ¿por qué asumes este gasto? Lo cierto es porque es un gasto de accionista, y eso lo sabe la SUNAT, por eso que aplica el 5% adicional. De esos 200.000 le va a aplicar el 5% más, y el total se va a adicionar para efectos de cálculo del impuesto a la renta. ¿Por qué 5%? Porque está soslayando ese 5% del pago de dividendos, del impuesto a los dividendos. Por cada retiro que el accionista haga o los accionistas hagan, tienen que pagar el 5% de lo que están retirando, ya sea como resultado acumulado o como fuera, como repartición de dividendos de utilidades o adelanto de utilidades futuras. Cualesquiera que sea el concepto de retiro de accionista, debes pagar el impuesto. Como estás pagando algo que no, aparentemente no es de la empresa, la SUNAT aplica un 5% adicional de liberalidad. Esto no pasa con todos los gastos, ¿no? Si el gasto sí es para la necesidad de la empresa, no te va, por más que sea reparado o adicionado ese gasto, no te va a aplicar el 5% porque no está siendo una liberalidad como tal. Aquí sí. Entonces, este enunciado número 4 se resuelve de la siguiente manera. Para la SUNAT son gastos ajenos al giro del negocio. Gastos de mantenimiento y reparación, 200.000. El artículo 55 de la ley del impuesto a la renta señala que si tú realizas este tipo de gastos con liberalidad, es decir, que no tienes, es ajeno al giro, ¿no? Debo aplicarle este 5% aquí, solo para efectos de cálculo, no voy a registrar nada contable, ¿no? Eso sería un poco absurdo. Esto es una adición permanente, el total, 210.000. Estos 210.000 lo voy a poner en mi determinación del impuesto a la renta como gastos ajenos al giro del negocio. No es necesario que lo detalle, 200.000 más 10.000, no, porque es un número completo, 210.000 como adición permanente, punto. No me interesa los detalles para efectos de esta hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta anual 2022. Bien, muy bien, muy bien. El enunciado número 5. El enunciado número 5. Nos vamos a quedar aquí en el enunciado número 5. ¿De acuerdo? Nos quedamos en el enunciado número 5 para el día, me parece que tenemos clase ya el 15, y ese día ya me parece que terminamos con esta parte de la determinación del impuesto a la renta anual. También vamos a revisar el ingreso al formulario virtual 710. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, muchísimas gracias por su atención, por el tiempo prestado, por su participación. Me gusta mucho la participación. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que tengan una excelente noche, un excelente descanso. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Chau, chau.
Buenas noches, Normita. Buenas noches a cada uno de ustedes, Edgar, Ángela, Carlos, Erika, Francisco, Isabel, Jean Paul, User, Carla, Lilian, Marden, Norma, Vilma. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, Marden, Carlos. Que tengan muy buenas noches, un muy buen descanso y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Hasta pronto.